1.200 colmenas, repartidas entre 420 vecinos. No me digáis que no son colmenas. De hecho, uno de los grandes inconvenientes era que la gente rozaba los montes, se producía un fuego incontrolado, se quejaba al gobernador de Almadén que estaban destrozando el monte, pero es que además quemaban un montón de colmenas o dejaban a las abejas sin alimento para poder fabricar la miel. Y uno de los grandes inconvenientes que en esta audiencia se le traslada al rey es cómo controlamos esto, porque va uno y tira una cerilla, lo que fuera en aquella época, al monte, y nos quedamos sin colmenas y sin nada. También se nos habla de la ganadería y de la caza. Se dice que hay gamos, que hay ciervos también, corzos, jabalís, caza menor, se enumeran las especies, pero ya no se habla ni de osos ni de lobos. Y se dice, en cambio, que hay especies dañinas. Vosotros ven que las especies dañinas son estas. Si hay 4.200 colmenas, osos, enemigos números 1 de las colmenas. Y lobos, pues porque quitan la caza. Entonces se le dice en la Real Audiencia al rey que los arianos tienen un truco para defenderse de eso, que son unas bolas de sebo que las llenan de almendrilla. La almendrilla es un veneno poderoso y que las echan para extinguir estas especies dañinas. Y les dan la razón, que hacen muy bien en envenenar a los osos y a los lobos con la almendrilla. Y finalmente hacen un retrato moral de la gente. Bueno, se dice que la gente va mucho a los bares, que está todo el día con el aguardiente, que se bebe mucho vino, que hay muchos desmadres, sobre todo el día de Pentecostés. ¿Por qué el día de Pentecostés? 50 días después de la Pascua, porque era cuando el pueblo bajaba en romería a la Virgen de la Concepción, no era el 1 de mayo. La gente bajaba a la ermita de Aguas Santas el día de Pentecostés, por Pascua de Pentecostés, y dice que esa noche había mucho vino por ahí. Yo, como en mi casa se dedican al vino, yo no lo veo mal, se bebe vino, digo, pues bueno, que suba el precio. Cuanto más se bebe, más caro está el vino, ¿no? No hay problema, no hay problema. Entonces, bueno, el retrato moral de las gentes se habla también, bueno, y literalmente, de que la gente de Alía se dice con palabras muy cuidadas, pero que es un poco vaga en general, es como, pero lo dice la gente misma de aquí del pueblo, que hay gente que abusa pagando malos jornales a los trabajadores, y también se dice que hay mucho pillaje por las noches, que vas y encuentras el olivar cogido, o que vas y te han quitado parte de la cosecha del trigo, te han estado espigando un poco por la noche. Y se dice también que las mujeres rondan hasta muy tarde por las calles y que eso no está bien, por moralidad pública y porque ¿qué hacen hasta esas horas sueltas? Bueno, la mentalidad de aquella época más... Bueno, pues eso. Y repaso por las infraestructuras, calles. Es precioso como describen las calles de la Escalera. Dice que son risco vivo, que apenas tienen forma de calle y que son muy encrespadas. Pero de las calles de Alía se dice que ninguna tiene suelo, que están llenas de basura, que hay barro en ellas y montones de paja y que los animales están en ellas. Y que eso es urgente remediarlo. Urgente remediarlo. Además se habla de que los cursos de los ríos son abundantes en invierno, pero que en verano se suelen secar. Y eso produce que el pueblo se quede muchas veces sin agua y uno dice, bueno, tienen los pozos. Sí, pero si las calles están llenas de animales y de basura, ¿sabéis lo que pasa con los pozos? Que el agua no es potable. Entonces, decían que había muchos focos de infecciones porque el pueblo no tenía un buen sistema de canalización de aguas. Dice que a media legua de Alía, en aquella época, se ha descubierto un manantial de aguas frías. Media legua, yo no sé dónde estará ese manantial, que a lo mejor tirando para Calera, yo no lo sé, pero que todavía no se ha construido en la garganta blanca. En la garganta. Y todavía no se ha construido en esa época ninguna canalización. Y dicen que eso es otra obra que tienen que acometer con urgencia. También hablan de los puentes. Dicen que el puente del Guadalupejo está totalmente caído y dicen del puente del río Guadarranque que no saben cómo se atreve a pasar todavía los ganados por ese puente, porque está a punto de caerse. Y que hacían falta, no sé, una burrada, más de 6.000 o 10.000, no sé, reales, que era una burrada para la época, para acometer las reformas del puente del Guadarranque. Pero que ¿cómo lo pagan? Y entonces le escriben al rey y dice, ese puente lo tendrían que pagar todos los pueblos que están a 12 leguas a la redonda, porque todos lo utilizan para pasar. Hoy en día por ahí no pasas a no ser que te equivoques de carretera o seas de Alía, porque ya por ahí no pasa nadie. Pero en aquella época era la calzada que unía Mérida y gran parte del sur de Badajoz con Toledo, que era una ciudad muy importante, con Madrid. Entonces pasaba mucha gente.
Talavera está de Alía, en aquellas medidas de la época, a 13 leguas. Y dice que todos los pueblos que están a 12 leguas de Alía deberían financiar esas obras. Vosotros pensad, si Talavera está a 13 leguas y todos los pueblos de 12 leguas a la redonda tienen que financiar esa obra, vosotros pensad. Bueno, vosotros sabéis si el rey les hizo caso o no. No, porque no se arregló el puente. Y se dice que hay telares, fábricas de jabón, aquí en Alía, una también, se dice que hay. Y un hospital. El hospital, no se llama padrino, es el ayuntamiento de Alía. Es un hospital para pobres, transeúntes, y se mantiene con medio real, que esos son 16 maravedíes, que el ayuntamiento cobra por cada testamento que se hace en el pueblo. El ayuntamiento cada año nombraba un mayordomo que era como el del frac. Se enteraba que había testamento en una casa y decía, los 16 maravedíes para el hospital, y se los llevaba. Y también se dice que hay una cantera de piedra blanca, mineral blanco, perdón, que son la caliza, mármol y piedra de lápiz, que eventualmente usa el monasterio de Guadalupe. Esa es la calera, referencia explícita a la calera. Y bueno, problemas de bandolerismo en el estrecho de la Peña y en todos esos montes, que dicen que hay muchos asaltos. Bueno, pues pensar en aquella época, si había miseria, pues cuánta gente por el campo no haría asalto. Pueblo del Lagar, bueno, se dice que se ha abandonado y que no merece la pena repoblarlo, porque una de las preguntas de la audiencia es si merece la pena repoblar ese pueblo del Lagar. Se pasa un poco de revisión a los anejos. Ese pueblo se abandona y es curioso para que veáis la finura espiritual de aquellas gentes, porque varias personas que acudieron a la parroquia de Alía no tenían sacerdote por sacramentos, pues un bautizo, lo que sea, a la vuelta perecieron ahogadas en el río por una crecida del Guadarranque. Y dice que el pueblo se abandona, literalmente escribe el alcalde, porque no reside allí sacerdote y aquellas gentes carecen de pasto espiritual. Fijaos qué religiosa tenía que ser la gente del Lagar, que abandonan el pueblo porque carecen de sacerdote. Y en ese informe dan fe 3 personas, el cura y el alcalde, y no sé si el otro más del pueblo, no recuerdo lo que era, si un abogado o tal, y los 3 coinciden en lo mismo, que la gente que quedaba en el Lagar se viene porque no tiene sacerdote y deciden que ese pueblo es mejor abandonarlo y que no merece la pena repoblarlo. Equipamiento profesional, médico no hay en el pueblo, hay cirujano, y dicen que es urgente que se provea una plaza de médico. Hay un maestro que el pobre anda en situaciones de penuria económica porque solo se mantiene con lo que le dan los niños, y no todos los niños, solo los más pudientes. Dice que también, para evitar la corrupción de costumbres, habría que separar niños y niñas, haciendo 2 colegios independientes. ¿Vale? Se lo dicen al rey. Y bueno, sacerdotes, clérigos en general, hay 10 en Alía. El de la Calera dice que, a pesar de cobrar de la parroquia de la Calera, no vivía allí. Yo no sé por qué. No vive allí. Y dice, tal vez por el apartado del lugar, o porque es un pueblo pequeño. Dice, bueno, tú verás, no le apetecía al cura. Se llenaba los bolsillos de la iglesia de la Calera, los apañaría con una misa y luego no le quedaba vivir, vaya. No sé, un poco así. Y bueno, ya está, vamos a pasar. Es que se puede hablar de esto, madre, es que eso es muy largo. Detalles escondidos, por la tercera parte ir terminando. Bueno, ahí hemos visto cosas de historia de Alía. Es que claro, hay mucho para hablar. Y bueno, pues ya está. Si luego al final alguno quiere preguntar algo, pues yo no soy historiador ni nada, soy cura y leo y ya está, no sé más. Son como joyas un poquito de nuestro patrimonio. Es un patrimonio sencillo que tenemos, con nada de valor, porque por desgracia la persecución religiosa pues se arrambló con todo. Pero aquí tenemos una cruz muy bonita, antigua, de la Calera. En la Calera, durante la guerra, pues quemaron las imágenes, la Virgen y tal, pero hubo gente que se jugó el tipo por sacar cosas de la iglesia y esconderlas. Entonces sí que se conservan cosas muy antiguas en la iglesia de la Calera. Entonces, en cuanto a arquitectura, la iglesia de Alía es mucho mejor que la de la Calera, pero en cuanto a riqueza de bienes muebles, digamos, orfebrería, libros y tal, la Calera tiene más. Es curioso, ¿eh? Un pueblo chiquitín tenga más, pero sí. Esta cruz antigua es la cruz procesional de la Calera, es de bronce, doradísima. La hemos restaurado hace un par de meses y está increíble, brilla, wow. Cuando encienden los focos del altar parece que tienes que poner casi gafas de sol, la cruz, la han dejado muy bien. Bueno, pues vamos a pasar para adelante. Aquí tenemos, os pongo porque el arte tiene un sentido, y si uno no es capaz de captar el sentido espiritual que tiene el arte, no entiende nada.
El arte tiene un sentido espiritual. Y arriba, la frase dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, las obras de arte las he clasificado con un criterio espiritual, teológico. ¿Cuál es el principio de nuestra fe? Que Dios se hace hombre. Y que el Verbo, Dios, se hace hombre por amor a nosotros. Entonces, este cuadro, que lo tenemos en la capilla de la Virgen de las Candelas, es un cuadro que yo pensaba que era malo. Pero Pablo del Cló, nuestro delegado de patrimonio, cuando vino aquí dijo, oye, pues no es mal cuadro, es un cuadro bueno. Dice, no es ninguna cosa del otro mundo. Dice, pero y él lo fechó aproximadamente primera mitad del siglo XVIII. Y dice que es un cuadro bueno. Y que dice, hombre, pues no es malo, no es malo. Eso lo dijo él. Él es delegado de patrimonio y ha estudiado historia del arte en Londres. Y sabe pintar muy, muy bien. Y eso nos dijo. Entonces, aquí está el ángel Gabriel anunciándole a la Virgen que va a ser madre del Señor. Y ella concibe virginalmente gracias a un milagro del Espíritu Santo. En la capilla de la Virgen de las Candelas, cuando vayáis a la iglesia, pasáis a la derecha y pegado a la pared. Y ahí lo tenéis. Siguiente. Ve, esto tampoco lo habéis visto en nuestra iglesia, porque hay que subir al altar. Y delante están las sillas de los monaguillos y del cura. ¿Veis? Que esto es el sotobanco. El sotobanco es en el retablo del altar lo que sale. Ese retablo es un retablo de mitad del siglo XIX que